Llevamos varios videos usando strings sin entender realmente cómo funcionan por dentro. Hoy lo vemos en profundidad. Un string en Python es una secuencia de caracteres, y eso significa que puedes acceder a cada carácter por su posición, extraer partes y recorrerlo como cualquier otra secuencia. Pero también tiene una característica importante que no tiene la lista: es inmutable. No puedes modificar un string, solo crear uno nuevo a partir de él. Eso cambia cómo trabajas con ellos y es importante entenderlo desde el principio. Cada carácter de un string tiene una posición llamada índice, que empieza en 0. El primer carácter es el índice 0, el segundo el 1 y así sucesivamente. Python también permite índices negativos que cuentan desde el final. El índice -1 es el último carácter, -2 el penúltimo y así hacia atrás. Para acceder a un carácter usas el nombre del string seguido del índice entre corchetes. Si el índice está fuera del rango del string, Python lanza un index error. El slicing permite extraer una parte del string especificando un rango de índice. La sintaxis es string, corchete abre, inicio, fin, corchete cierra. El inicio está incluido, el fin no. Si omites el inicio, Python asume que empiezas desde el principio. Si omites el fin, asume que llegas hasta el final. Puedes usar índices negativos también en el slicing. El slicing acepta un tercer parámetro, el paso. Igual que range, el paso indica de cuánto en cuánto avanza. Con paso 2 extraes un carácter sí y otro no. Con paso -1 recorres el string al revés. Esto da el truco más conocido de Python para invertir un string: -1. Sin inicio ni fin, solo el paso negativo, recorre todo el string de atrás hacia adelante. Aquí viene algo que sorprende a gente que viene de otros lenguajes. Los strings en Python son inmutables. No puedes cambiar un carácter directamente. Si intentas asignar un carácter a una posición concreta del string, Python lanza un type error. La solución es crear un string nuevo a partir del original. Puedes usar slicing para tomar las partes que quieres y concatenarlas con la modificación. O usar el método replace que vemos en el próximo video. Cada vez que modificas un string, en realidad estás creando uno nuevo en memoria. Dos herramientas muy usadas con strings. La función len devuelve la longitud del string, el número de caracteres que contiene. El operador in comprueba si un substring está dentro de otro string y devuelve verdadero o falso. Combinados con slicing e indexación son muy potentes. Por ejemplo, puedes acceder al último carácter siempre con índice -1 o con len -1. Y puedes comprobar si un texto contiene una palabra antes de procesarlo. Como vimos en el video del bucle for, los strings son secuencias y se pueden recorrer directamente. En cada iteración obtienes un carácter. Combinado con enumerate obtienes también el índice de cada carácter. Esto es útil para buscar posiciones, contar ocurrencias o procesar carácter a carácter. No necesitas calcular la longitud ni acceder por índice manualmente. Eso es todo para indexación y slicing de strings. Índices positivos desde el inicio, negativos desde el final, slicing para extraer partes, paso para saltar caracteres o invertir, e inmutabilidad como característica fundamental. En el próximo video vemos los métodos de string, upper, lower, strip, replace, split, join y muchos más. Dale al me gusta y suscríbete. Hasta el siguiente capítulo.